Estamos escuchando Radio El Grito, 101.5 Radio FM, la voz de los sin voz. El anuncio de Donald Trump de un bloqueo a todos los buques petroleros que lleguen o salgan de Venezuela ha agitado el escenario internacional. Entre tanto, todo indica que se trata de un gesto propagandístico, ya que según informes, las operaciones continúan con normalidad. Incluso Chevron, que cuenta con licencia oficial para exportar crudo venezolano, sigue operando sin interrupciones. La prensa analiza la cuestión. Cuando Trump dice que Venezuela robó petróleo estadounidense, en realidad se refiere a la nacionalización de recursos venezolanos. En pocas palabras, la crisis se explica por la exigencia de Washington de que Maduro revierta la nacionalización de la industria petrolera, iniciada en 1976, y entregue nuevamente el control del sector a Washington, subraya Global Research. RT destaca que Estados Unidos nunca ha sido víctima del sistema global, tal como alega Trump, sino que fue su principal arquitecto para sostener su dominio tras la Segunda Guerra Mundial. La narrativa de Trump, que presenta a Estados Unidos como perjudicado por otros países, sirve para justificar políticas más agresivas y unilaterales, asevera el medio. Ante el fracaso de los golpes de Estado y las sanciones para alcanzar sus objetivos, la Casa Blanca ha recurrido a presión directa, con el fin de forzar la caída de gobiernos adversarios. Esta estrategia, para algunos analistas, se considera un castigo contra cualquier gobierno que se resista a abrir su economía al modelo político estadounidense, admite Euronews. Al Jazeera advierte que el pueblo venezolano, ya golpeado por la crisis económica, corre el riesgo de ser utilizado como daño colateral en una estrategia externa de consolidación de poder, más que una disputa por el petróleo. Se trata de una apropiación de poder que instrumentaliza a Venezuela y establece precedentes que trascienden a cualquier gobierno en el poder. El llamado presidente pacifista está resonando los tambores de guerra y Venezuela no es su único objetivo. Tal como adujo, estaría dispuesto a emprender militarismo en México y Colombia, recuerda The Guardian, aseverando que la idea de Trump sobre cómo le gusta tratar a los opositores parece describir ahora su perspectiva general. Si no dominas, estás perdiendo el tiempo. Amigos, amigas, ahora nos encontramos con la noticia de que Irán le acaba de ofrecer ayuda, incluso militar, a Venezuela para combatir la piratería de Estados Unidos. Ayuda militar, no nada más palabras de, mi solidaridad, mi condena, el apoyo, el respaldo, cooperación, solidaridad. No. El gobierno de Irán le ha dicho directamente al gobierno de Venezuela, apoyo en el rubro que quieras. Apoyo como quieras, donde quieras y a la hora que quieras. Y específicamente le dicen para combatir la piratería del orangután naranja de la Casa Blanca. Es decir, Irán estaría dispuesto a irse a una guerra contra Estados Unidos por apoyar a Venezuela y por evitar que el gobierno de Nicolás Maduro caiga. Esto es lo que asegura el canciller venezolano Iván Gil, que ha dejado muy claro que el gobierno de Irán no fue genérico, sino fue concreto y directamente le dijo ante la piratería y terrorismo de Estados Unidos. Miren lo que dice, por ejemplo, Deutsche Welle. Venezuela dice que Irán le ofreció apoyo ante piratería estadounidense. El canciller Iván Gil declaró que conversó por teléfono con su par iraní Abbas Araghchi sobre el despliegue militar estadounidense. Cuando uno revisa, te dice, esta noticia es prácticamente de hoy, 20 de diciembre del año 2025, que Irán le ofreció su cooperación en todos los ámbitos para afrontar la piratería y el terrorismo internacional de Estados Unidos tras una llamada entre los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países. La llamada abordó los recientes acontecimientos en el Caribe, especialmente las amenazas, actos de piratería de Estados Unidos y el robo de buques cargados de petróleo venezolano. Esto lo escribió vía Telegram el canciller venezolano Iván Gil. Cita textual: Venezuela recibió una muestra plena de solidaridad del gobierno de la República Islámica de Irán, así como su ofrecimiento de cooperación en todos los ámbitos para enfrentar la piratería y el terrorismo internacional de Estados Unidos, que busca imponer mediante la fuerza militar. Y cita el reporte del Confidencial. El Confidencial
que a la letra dice El Confidencial, textualmente, el correo que publicó en su red de Telegram Iván Gil, canciller venezolano, a propósito de su llamada con su homólogo de Irán, el Seyed Abbas Araghchi. Conversaron, sí, sobre el estado de las relaciones bilaterales entre ambos países, también las acciones de Estados Unidos en el Caribe y las recientes incautaciones, es decir, el robo, pues, de buques sin sanciones o concesiones que transportaban crudo venezolano y que se califica abiertamente de robo. El funcionario de Venezuela reitera en su mensaje que Estados Unidos busca imponer mediante la fuerza el robo, violando la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Señala también que, bueno, el presidente Nicolás Maduro ya ha denunciado que las acciones de Trump tienen como objetivo derrocarlo para hacerse con el control de los recursos petroleros de la nación, que posee las mayores reservas de crudo del mundo. Y bueno, pues esto lo ha desatado precisamente este segundo robo que acaba de tener lugar este 20 de diciembre del año 2025, en el cual, queridos alumnos digitales, en el cual el orangután naranja de la Casa Blanca volvió a ser de las suyas. Estados Unidos habría robado otro buque frente a la costa de Venezuela, pero Venezuela dice, pues eso no está frente a nuestras costas, esto está más bien allá frente a la Florida. Y bueno, dice también que esta incautación o este robo se suma a la del buque Skipper, que navegaba con falsa bandera y transportaba crudo venezolano. En ese contexto, también retoman pues las palabras del canciller, sí, pero también del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ahora que le han tachado también de terrorista, porque recuerden que el orangután naranja de la Casa Blanca, sí, el mismo que tiene 34 delitos, una condena de 34 delitos, sí, el mismo que estaba apareciendo en los archivos Epstein, sí, el pedófilo que trataba de engatusar a las élites de Estados Unidos para luego retratarlas y posteriormente extorsionarlas. El orangután naranja de la Casa Blanca, ese mismo, ahora dice que Venezuela es un gobierno terrorista. Por ello, dice Vladimir Padrino, Venezuela está librando una batalla contra la mentira, la calumnia y la manipulación. Bueno, esto es pues a grandes rasgos lo que están señalando estos medios de Estamos comunicación. escuchando Y Radio bueno, Bonito, dicen también que China y Rusia también han expresado la 101.5 solidaridad con Maduro, Radio ellos en FM, términos más la genéricos, voz de pero los sin Irán voz. de plano sí dijo, vámonos hasta donde tope y cuentan con nosotros. Y yo, bueno, lo que hice fue ir a contrastar con alguna fuente iraní y pues que miren que sí me encuentro con esto. Este es Hispan TV, televisión iraní, que dice, efectivamente, Irán y Venezuela reiteran cooperación para enfrentar piratería de Estados Unidos. Irán y Venezuela enfrentarían piratería de Estados Unidos. Esto, bueno, no se nos olvide que Estados Unidos fastidió a Irán recientemente y ahora los iraníes, al parecer, le dicen a Venezuela, cuentas con nosotros y nos vamos para adelante. Fíjense que ya hace unos días los medios de comunicación
reportaban precisamente que Irán había cuestionado seriamente a Donald Trump. Esto decían los iraníes. Bien rechaza esta operación llevada adelante por Donald Trump, que es el cierre del espacio aéreo en Venezuela, y en este caso es Irán. Luego de algunas declaraciones, Irán rechaza justamente este anuncio del presidente Donald Trump sobre este cierre. Lo que dicen es lo siguiente: una grave violación de las normas fundamentales del derecho internacional. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismael Bagay, afirmó que la medida es provocadora e ilegal y socava la soberanía nacional de Venezuela. Bagay advirtió también que la decisión representa una amenaza sin precedentes para la seguridad y protección de la aviación internacional y alertó sobre sus peligrosas consecuencias para la paz y la estabilidad global. Teherán denunció que Washington continúa con acciones que vulneran a estados de derecho y pidió también respeto a las reglas que rigen el transporte aéreo internacional. Caracas agradeció el respaldo de Irán y reiteró que ninguna autoridad ajena tiene facultad para interferir, bloquear o condicionar el uso del espacio aéreo nacional. El gobierno venezolano exigió respeto irrestricto a su soberanía y condenó lo que calificó como amenaza colonialista de Estados Unidos. Bueno, la BBC ya se está preguntando qué es lo que ganan Irán, Rusia y China. Se pregunta la BBC, ¿qué es lo que ganan Irán, Rusia y China al apoyar a Venezuela y al apoyar particularmente al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro? ¿Por qué se meterían? ¿En qué les conviene? Esto dice el reportaje. Nicolás Maduro sigue siendo cuestionada, aunque las autoridades electorales de Venezuela, afines a su gobierno, lo hayan proclamado presidente reelecto. Sin embargo, hay tres actores internacionales claves que sí reconocen y apoyan a Maduro: China, Rusia e Irán. Hay quienes aseguran que sin el respaldo de estos países, Venezuela no hubiese podido soportar las sanciones impuestas por Estados Unidos. Pero, ¿qué ganan estos tres países apoyando a Nicolás Maduro? Te lo contamos en este video. Estamos hablando de tres naciones poderosas. China y Rusia son grandes potencias, miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y con derecho a veto. Irán es un actor regional determinante en Medio Oriente y es uno de los principales productores de petróleo y de gas del mundo. Comencemos por China, la segunda economía del mundo, que tiene a Venezuela como uno de sus principales aliados en América Latina. Un elemento central ha sido el desembolso de miles de millones de dólares en créditos que China ha concedido a Venezuela a cambio de petróleo. Pekín le ha prestado a Caracas unos 59.000 millones de dólares, mucho más que a cualquier otro país de la región y casi el doble de los 32.000 millones de dólares prestados a Brasil. En 2019, luego de que Estados Unidos impuso sanciones económicas a Caracas, China buscó seguir comprando petróleo venezolano, aunque de forma disimulada, para no afectar a sus empresas. Hay reportes de prensa que aseguran que habría empresas refinadoras que mezclaban y recertificaban el crudo venezolano para hacerlo pasar como petróleo de Malasia y así seguir exportando a China. Y estas transacciones habrían dado al gobierno de Nicolás Maduro un alivio económico. Pero la relación entre Pekín y Caracas va más allá. Algunos expertos indican que la ayuda a China también ha facilitado las medidas de control social que aplica el gobierno de Maduro a los venezolanos. Por ejemplo, hacen referencia a que parte del armamento que usan las autoridades chavistas para reprimir protestas son de origen chino. En otro aspecto que China y Venezuela ganan apoyándose mutuamente es en las relaciones internacionales en un panorama global cambiante. Por ejemplo, China ha recibido apoyo de Venezuela con respecto a su reclamo de soberanía de Taiwán, cuyo estatus sigue siendo un punto de desacuerdo en la comunidad internacional. El ministro de Exteriores de Venezuela, Iván Gil, ya ha dicho que su país defenderá consistentemente el principio de una sola China, que reconoce a Taiwán como parte de su territorio. Ahora vamos a Rusia. Venezuela se ha convertido en el principal aliado de Moscú en América Latina, tal como lo era Cuba durante la era soviética, según lo analiza el servicio ruso de la BBC. Caracas es el principal comprador de armamento ruso de la región y lo ha sido desde mediados de la década de los años 2000. El grueso de esas compras ocurrió entre 2005 y 2013, cuando se firmaron contratos militares por 11.000 millones de dólares. Rusia, al igual que China, también ha ayudado al gobierno de Maduro a sortear las sanciones de Washington. La petrolera estatal rusa Rosneft se convirtió en uno de los principales canales de comercialización del petróleo venezolano, hasta un 30% del total. De hecho, Rosneft
fue sancionada por Estados Unidos en marzo de 2020 por estas operaciones, pero lejos de alejarse, Moscú y Caracas han estrechado aún más sus vínculos. Por ejemplo, lo han hecho en el plano militar. Evan Ellis, investigador especializado en América Latina de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos, le dijo a BBC Mundo que Rusia ha hecho múltiples acciones pequeñas para mantener contentos a los militares en Venezuela, que son una institución clave para la estabilidad del gobierno de Nicolás Maduro. Entre los varios actos de apoyo de Moscú a Caracas, se recuerda el Centro de Entrenamiento y de Mantenimiento de Helicópteros Militares que Rusia tiene en Venezuela. Igualmente hay otro centro de simulación de vuelo de aviones rusos y frecuentemente Moscú envía a sus técnicos militares para entrenar al personal venezolano. Pero, ¿qué saca Rusia con este apoyo? En palabras de Evan Ellis, el valor estratégico de Venezuela para Rusia y para Putin es grande y tiene que ver con su posición geográfica. La proximidad de Venezuela a los Estados Unidos le otorga a Moscú acceso militar y apoyo político relativamente irrestricto, lo que, según Ellis, resulta clave para la proyección estratégica de Rusia en América Latina. Pero según los expertos consultados por BBC Mundo, las ayudas prácticas más concretas para la supervivencia del gobierno de Maduro vienen de Irán. Después de que Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, abandonara el acuerdo nuclear con Irán e impusiera sanciones petroleras a Venezuela, la relación entre Caracas y Teherán se ha hecho más fuerte. Incluso hubo visitas oficiales recíprocas entre Maduro e Ibrahim Raisi, el presidente iraní que falleció trágicamente en un accidente de helicóptero este año. Con las sanciones estadounidenses de 2019, el gobierno de Maduro recurrió al oro como medio de pago internacional y, de acuerdo con la agencia Bloomberg, países como Irán se convirtieron en receptores del oro venezolano como forma de pago. Irán también ha enviado técnicos y repuestos para reparar refinerías en Venezuela, lo que temporalmente ha ayudado a paliar la escasez de combustible en el país suramericano. Irán ha provisto a Venezuela de alimentos y productos básicos, igualmente de equipamiento militar, como drones armados, lanchas rápidas, lanzamisiles y misiles antibuque. Según Farshad Bayan, editor del servicio persa de la BBC, hay un elemento ideológico clave en la cercanía de Irán con Nicolás Maduro, y es la hostilidad hacia Estados Unidos y la percepción de ese país como una amenaza existencial. Bayan resalta el hecho de que Venezuela se haya mostrado como un firme defensor del régimen iraní, duramente cuestionado por la violación de derechos civiles, políticos y de los derechos de las mujeres. Bueno, ¿y tú cómo ves esta noticia y qué piensas de la influencia de estos países en la región? Deja tu opinión aquí abajo. Si te gusta el video, le das like, y si te gustan los videos de BBC Mundo, suscribiéndote. Pues ahí está la información de la BBC. ¿Usted qué piensa de estos 5 puntos? Bueno, por otro lado, dice el historiador y analista y abogado además, José Manuel Romano, hay un tanquero no sancionado que transportaba petróleo venezolano. Fue abordado por los piratas estadounidenses. El gobierno yanqui se ha propuesto estrangular a Venezuela con las sanciones económicas, el bloqueo de nuestro espacio aéreo y el asalto a los barcos con combustible que se roban en aguas internacionales. Trump es una desgracia para el mundo que solo tendrían que calarse sus votantes. Se viola flagrantemente el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas. Estamos escuchando Radio El Grito, 101.5 Radio FM, la voz de los sin voz. Por otro lado, dice también el analista Esteban Trapielo que alguien me muestre, dice, las costas venezolanas en el video donde la Guardia Costera estadounidense asalta un buque de propiedad de una empresa china con bandera panameña. Ese buque lleva petróleo que compró en Venezuela y está navegando en aguas internacionales. Pero hay que indicar que frente a costas venezolanas, cita entre comillas, como si múltiples países no tuvieran también a esas aguas internacionales del Mar Caribe. Y es que hoy Jorge Arreaza, el ex canciller de Venezuela, decía, pues ahora resulta que tenemos que las costas de Venezuela llegan hasta la Florida. Así las cosas. Dice el experto en geopolítica petrolera Miguel Jaimes, que tiene sede en Maracaibo, que Estados Unidos con sus acciones temerarias busca invadir Venezuela y generar una guerra civil. Y ya sabemos cómo termina, queridos alumnos digitales, cuando Estados Unidos lleva democracia o cuando Estados Unidos busca
busca implantar un gobierno títere. Hola Miguel, gracias por atender el llamado de RT. ¿Qué consecuencias traen estas acciones de Estados Unidos, tanto a nivel geopolítico como económico? El mundo se lo ha advertido al gobierno de los Estados Unidos, a Donald Trump, de gravísimas consecuencias de seguir invadiendo y robándose el petróleo de Venezuela. Estas demostraciones de hechos violatorios del comercio internacional no son más que la suma de un atraco de abusos que se hace en contra de un país soberano, perteneciente a la OPEP, con un enorme peso a nivel global, incluso una de las naciones que ha logrado equilibrar el precio del petróleo por su producción y su colocación en varias partes del planeta. Haber llevado adelante una escalada de agresiones contra nuestro país en los últimos 10 años de una manera tan radical y tan fuerte, y haber bajado la producción de casi 3,5 millones de barriles de petróleo. Y justo ahora, cuando con mucho esfuerzo, alianzas, cooperación con otros países, se ha llevado adelante un equilibrio de la nueva producción, como lo anunciaba la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez el día de hoy, de 1.200.000 barriles, de una forma y con un ensayo mercenario, terrorista, de asalto. Los Estados Unidos han confiscado frente al mundo entero, en clara violación al derecho internacional, un buque comercial de Venezuela. Se caen varias máscaras, entre esas el tema de que Venezuela tenga alianzas con países, con grupos terroristas, de que Venezuela tenga alianzas, o sea, productor de productos ilícitos como son el narcotráfico. Queda muy claro con el gobierno de Donald Trump en sus últimas declaraciones alucinantes, totalmente locas y desmedidas, de que el petróleo venezolano, de que las tierras de Venezuela, de que los recursos de Venezuela le pertenecen a Estados Unidos. Algo realmente intolerable por toda la sociedad venezolana. ¿Cuál es la idea de Washington? ¿Hay un plan de incautar el petróleo? ¿Cómo ayudaría en la lucha contra el narcotráfico si es que realmente esto se está sucediendo de esa manera, ¿no? El plan de Washington contra Venezuela es asaltar a nuestro país, invadirlo, generar una guerra civil, bombardearlo, llevar a enfrentamientos nunca antes vistos en la región y retroceder en su política a la doctrina Carter, a la Guerra Fría, cuando muchos países de Sudamérica estuvieron inundados por dictaduras, asesinatos crueles, encarcelamientos y torturas, y detrás de esto estuvo la mano de la CIA. Hoy está la mano también de la CIA, del FBI, del Mossad, de todos los organismos, incluso de la misma DEA, tratando de proteger a sus carteles que no están en Venezuela. El gobierno de los Estados Unidos se beneficia de los negocios del narcotráfico con otros países y culpabiliza a Venezuela, la persigue, sanciona a sus dirigentes y líderes, queriendo mostrar frente al mundo que acá se tiene una responsabilidad directa de esto. Está muy claro, son los recursos de Venezuela, son las reservas internacionales. Recordemos las 31 toneladas de oro que están en Inglaterra, que las asaltaron y se las robaron, y hoy con una forma de piratería vulgar, asaltan buques de petróleo venezolano, buques que tienen relación y comercio con otros países. Son otras naciones las que están comprando, las que están adquiriendo en el mercado global, en el modelo de la globalización
globalización, comprando productos de cualquier país y en este caso de Venezuela. Estados Unidos empeñado en que la producción nuestra no se recupere y que Venezuela no tenga relación, contacto directo con otros países del mundo como soberanamente lo hace cualquier nación. Estados Unidos tiene relación y comercio con gobiernos oprobiosos del mundo que tienen señalamientos de narcotráfico, de terrorismo, con el presidente actual de Siria que dio un golpe de Estado y derrocó a Bashar al-Assad, tiene relaciones, lo llevó hasta la Casa Blanca. El mundo ha quedado impávido. Nosotros ante eso lo rechazamos, pero no nos metemos en la política, en las relaciones internacionales de Estados Unidos. Las consecuencias no se meten efectivamente. Se van a devolver y va a... Ese es un tema muy importante que lo mencione porque efectivamente Estados Unidos se ha aprovechado de cualquier pretexto en la administración Trump para ir hacia el frente en su ofensiva en contra de Venezuela. Nosotros lo dijimos aquí, tenemos años diciendo, no es que Maduro sea dictador, no es que les importe la democracia en Venezuela, no es que les importe la pobreza en Venezuela. Miren, no les importa que corrieron a 300,000 venezolanos que tenían el estatus de protección temporal en tiempos de Joe, el Sleepy Biden. 300,000. O sea, Trump, mientras pelea contra los narcos, libera a Juan Orlando Hernández. Y mientras dice que quiere proteger a los venezolanos, le quita la protección temporal a los venezolanos que estaban con estatus de protección temporal. Así de contreras este señor. Después dijo que le importaba la lucha contra el fentanilo, la lucha contra el narco, pero ¿qué creen? Venezuela no es importante en ese rubro. Y luego el orangután naranja de la Casa Blanca dijo, el fentanilo es un arma de destrucción masiva. Tenemos que evitar que nos siga inundando las calles. Es más, su petróleo es nuestro. Es más, nos tiene que pagar. Es decir, una diatriba tremenda, llena de eufemismos para ocultar la verdadera acción o el verdadero objetivo de, pues, quitarles el petróleo a los venezolanos. Esto dice también Ángel Rafael Tortolero. Vamos a escucharlo. Hola, Ángel Rafael, gracias por atender el llamado de RT. ¿Cuál es la idea de Washington? ¿Hay un plan de incautar el petróleo? ¿Cómo ayudaría esto en la lucha contra el narcotráfico, como lo dice de Washington? FM, la voz de los Muchas gracias por la invitación, como siempre. Esto no desdice de la lucha contra el narcotráfico, eso entre comillas y subrayado, que sabemos que es una falsedad. Tampoco dice de la Venezuela terrorista que han querido vender en el mundo con un supuesto Tren de Aragua, una organización terrorista, sino que ahora desnuda sus intenciones y viene por lo que quiere venir a Venezuela, que es por el petróleo y todas las riquezas que aquí se consagran, sobre la base de una negada, pero negadísima afirmación de que Venezuela ha robado el petróleo de Estados Unidos. Desde 1974 el petróleo es venezolano y pasó a ser administrado por los y las venezolanas y no le quitaba o no le quita a ninguna empresa del mundo a llegar a acuerdos comerciales para exportación petrolera. Esto se trata de buscar un cambio de régimen en Venezuela por la vía de ahogar al pueblo venezolano, cosa que también han fracasado. En la que han fracasado, pues Venezuela tiene suficientes amigos en el mundo con el cual está comerciando su petróleo. Entonces ahora viene y eleva el nivel de agresividad, de agresión, y va contra China a quitarle el petróleo a una embarcación, a un comercio chino, pero también ataca, fíjate que es selectivo, ataca a un buque que llevaba petróleo iraní o de empresarios iraní. Mañana más tarde atacará a unos rusos, después atacará a todo lo que significa el comercio internacional de Venezuela, sobre pretexto de una cosa terriblemente ridícula, como decir que ese petróleo le pertenece a los Estados Unidos. Una acción unilateral de Washington que contraviene toda la normativa internacional y va en contra de la humanidad. Lo he dicho muchas veces. He dicho, todas las acciones en Norteamérica, en este gobierno fascista del señor Donald Trump, es una acción en contra de la humanidad, o lo que es lo mismo. Fascista, supremacista, y efectivamente, como lo dice el señor Tortolero,
es contra la humanidad, porque hoy es Venezuela. Mañana va a decir que las reformas petroleras de Lázaro Cárdenas de 1938, cuando expropió el petróleo, pues también es una deuda que México debe saldar. Y mejor ni le doy ideas al orangután ladrón pirata, porque capaz de que me toman la idea y después nos viene a cobrar por la expropiación petrolera, porque ese es el meollo del asunto: cosechar donde no siembra y tomar lo que no es suyo, por las buenas o por las malas. Por eso lo que dice el señor Tortolero es muy importante. Es una ofensa contra la humanidad. Hoy es Venezuela, ayer fue Irak, antier fue Afganistán y mañana quizás seamos nosotros. Ojo con ese dato. Quiero agradecerle a Chimip, que es miembro patrocinador de este canal ya por 19 meses. De todo corazón, muchas gracias. Dice la pérfida Albión: profe, no niegan su cruz. Abrazo. No niegan la cruz de su parroquia, ¿verdad? Dice el dicho. Bueno, dice también Ramón Guillermo Aveledo: la nacionalización de la industria petrolera venezolana con raíces históricas fue un proceso largo, cuidadoso del derecho, con procura de un amplio consenso. En fin, una nacionalización impecable. Venezuela nunca robó nada. Es motivo de orgullo nacional. Y además cabe señalar que esta nacionalización del petróleo en 1976 se dio con un gobierno venezolano aliado de Estados Unidos, del Estados Unidos de aquella época, como para que hoy Trump diga: nos han robado, nos lo tienen que devolver. Es simplemente demencial, surrealista, que diga que el petróleo que hay en el subsuelo venezolano es de Estados Unidos y que Venezuela se lo tiene que regresar. A ver, que le digan los dinosaurios por qué murieron allí, por qué se fermentaron allí y por qué decidieron el territorio que después se llamaría Venezuela para dejar allí. No, de verdad, demencial. Mi querida Alicia, en el canal de las maravillas, gracias por regalar 10 membresías del canal de tu profe de RI para nuestros alumnos digitales, que hoy esta fiebre de sábado por la noche, en lugar de irse de fiesta, están aquí cumpliditos miles de personas viendo su clase de relaciones internacionales y viendo cómo los iraníes están cambiando la ecuación y le dicen a Venezuela: amigo, no te preocupes, nosotros te queremos ayudar a combatir la piratería. Si el orangután naranja de la Casa Blanca se aferra a fastidiarte, Venezuela cuenta con nuestra ayuda de todo tipo. Y ya contrastándolo con los medios iraníes, miren lo que dice la televisora iraní en español, Hispan TV: Irán y Venezuela reiteran cooperación para enfrentar piratería de Estados Unidos. Ahí está pues la confirmación. No solamente es algo que está diciendo Iván Gil, lo está publicando también la televisión iraní. Y si tomamos en cuenta que la televisión iraní pues es pagada por el gobierno de Irán, amigos míos, el gobierno de Irán da su aval para que el Seyed Abbas Araghchi confirme que sí quiere ayudar. Ok. Los cancilleres de Irán y Venezuela, dice la nota de la fuente iraní, abordan amenazas y actos de piratería de Estados Unidos en el Caribe y cooperación bilateral ante la crisis. Durante esta llamada telefónica sostenida este 20 de diciembre, el canciller iraní, el Seyed Abbas Araghchi, ha revisado con su homólogo venezolano Iván Gil el estado de las relaciones en el marco del acuerdo estratégico que une a ambos países. Según ha informado Iván Gil, ambas partes también han analizado los recientes acontecimientos en el Caribe, las amenazas, los actos de piratería de Estados Unidos y el saqueo de buques cargados de petróleo venezolano. Y Venezuela ha recibido una muestra plena de solidaridad del gobierno de la República Islámica de Irán, así como un ofrecimiento de cooperación en todos los ámbitos para enfrentar la piratería y el terrorismo internacional que Estados Unidos busca imponer mediante la fuerza, violando la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, de tal suerte que se reiteraría lo que establecieron en Kazán los presidentes de ambos países: el estrechar más la colaboración y el cerrar filas.
Y bueno, a esto se suma también que Irán, de manera recurrente, como lo dice la fuente iraní Hispan TV, ha condenado abiertamente las amenazas de Estados Unidos de bloqueo naval contra Venezuela. Ya veíamos imágenes también del ayatolá Ali Khamenei que decía: la única razón por la que Estados Unidos está fastidiando a Venezuela es por el petróleo. La guerra por petróleo, decía el ayatolá Khamenei en su cuenta en español en Twitter, X. Los gringos no se detienen ante nada, y menos cuando se trata de petróleo, dice el ayatolá Khamenei. Bueno, ¿cuál es la condena? La condena de Irán dice lo siguiente: el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán condena enérgicamente las declaraciones y acciones amenazantes de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela, incluyendo la amenaza de un bloqueo naval y la obstaculización de las exportaciones legales de petróleo de dicho país. Según la Cancillería de Irán, tales medidas constituyen una violación flagrante de los principios y normas reconocidos del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, incluyendo la libertad de navegación, la seguridad marítima y la libertad del comercio internacional. Venezuela, dicen los iraníes, no está sola y puede contar con Irán, con la República Islámica de Irán, ahora sí que la República de Bolívar, con la República Teocrática Chiita del Medio Oriente, que tiene algunas cuentas pendientes que saldarle al orangután naranja de la Casa Blanca. Queridos alumnos, Radio El Grito 101.5 Radio FM, la voz de los sin voz.